Para todos, Dios les bendiga en gran manera. Mi nombre es César Ramos, estoy junto a mi esposa Noemí y durante 35 años estamos casados y vivimos aquí en San Salvador de Jujuy. Ahora quiero contarte algo muy especial. Tú sabes que aquí en Jujuy, cuando éramos muy pequeños, teníamos este juego muy tradicional para aquellos tiempos. Yo tengo ahora 60 años, así que imagínense en aquellos tiempos, le llamábamos, vamos a jugar a la pilladita. ¿Eh? Vamos a jugar a la pilladita. No sé si para algunos lugares este término pilladita, ¿cómo puede entenderse? Bueno, este juego se trataba de armar dos equipos y un equipo tenía que atrapar a otro equipo y llevarle a un poste, a un lugar donde era la prisión. Y el otro equipo no se tenía que dejar atrapar, pero podía llegar hasta este lugar de prisión y tocarle la mano, tocarle alguna parte del cuerpo de su compañero y de esa manera lo salvaba, lo libraba de ese lugar de prisión. A ese juego le llamábamos la pilladita. Ganaba el equipo cuando atrapaba todo el otro equipo y entonces ahí se cambiaba, digamos, el rol. Lo que eran atrapados ahora tenían que atrapar al otro equipo. Este era nuestro juego muy común por aquellos tiempos. Yo no sé si ahora seguirán jugando a la pilladita, pero ese juego nos fascinaba jugar todos los días en la escuela, en el barrio. Era uno de esos juegos que acostumbrábamos a hacer. Ahora yo quiero invitarte a que puedas escuchar la lectura de la Biblia aquí en Josué capítulo 20, porque habla, no sé si decir de la pilladita, pero sí habla de un lugar eh, que era un refugio, que era un refugio para una persona que cometió un hecho muy feo, muy doloroso, muy difícil y que podía quedar no solo prisionero, sino incluso condenado hasta una condena muy fuerte. Así que yo quiero, estas historias de la Biblia no son historias, fábulas, cuentitos, sino son historias verídicas y que dejan enseñanzas espirituales y sobre todo nos muestra cómo Dios realmente nos ama. Así que te invito, no te vayas, sino que puedas escuchar esta historia. Dice así en Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite en ellos. Y si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente. Y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubán,
a Ramot en Galad, en la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para que todos los hijos de Israel, para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese aquellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Es una historia muy fuerte, muy fuerte. Habla de una persona que tuvo la triste experiencia de matar a otra persona por accidente. Recuerdo años atrás una familia que tenía un camioncito 30, había guardado su camión en su garaje, un garaje muy angosto para ese camión, entraba muy justo, y a la mañana temprano esa familia compuesta por el papá, la mamá y 5 hijos se preparaban para ir a la iglesia. Entonces el padre en algún momento encendió el camión y puso, digamos, para que se vaya calentando el motor, mientras que seguían preparando a los niños para poder ir a la iglesia. Después de ayudar a su esposa a preparar a algunos niños, el esposo entonces vuelve al garaje para sacar el camión, sin que él se dé cuenta que su niña, la más pequeña, le seguía por detrás. Y entonces él, cuando empieza a retroceder, tuvo la triste experiencia, pero muy triste experiencia, de matar a su propia hija, a su propia niña, por accidente. Hay muchas, quizás historias muy feas, muy fuertes, que ocurren estos accidentes. En el Antiguo Testamento, aquí en Josué capítulo 20, Dios había preparado unas ciudades de refugio para que se acojan, se acudieran allí aquellas personas que tendrían esta triste experiencia de cometer un delito, de cometer una situación muy triste y muy fea, un delito, matar a alguien por accidente. Ahora esta historia, que es muy fuerte, muy difícil a veces de poder tratar estos temas, son historias reales por las cuales nos muestra incluso del amor de Dios. Yo quiero compartirte y ver algunos puntos de lo que me habla a mí este capítulo. Primeramente, la provisión de Dios, la provisión de Dios. Dice allí el verso 2, hablad a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Dios sabía que el hombre es torpe. Dios sabe que el hombre no solo es torpe, sino también, digamos, no intencionalmente hace las cosas, sino también intencionalmente. Pero para esta ocasión y para estas situaciones, solo para esas situaciones de haber matado por accidente a alguien, Dios ha provisto un lugar o lugares de refugio que se pueda acoger esa persona que había cometido ese delito. Fue iniciativa de Dios, no fue iniciativa del hombre. Ahora, si ese hecho lo comparamos con lo que Dios hace ahora para cada uno de nosotros, sabemos que nosotros también somos no solo torpes, sino que cometemos muchos actos de delitos, algunos más graves que el otro, podemos decir desde una mentira hasta ser violentos con una esposa, con un esposo, con los padres, muy agresivos también con los hijos o con otros compañeros, con otras personas, y enumerar un montón de delitos, de hechos realmente feos y tristes. Y Dios ha dispuesto un lugar especial para
poder encontrar perdón. Y no solo perdón, sino también cambios en su propia vida. Cambios en su propia vida. Esa fue iniciativa de Dios y no algo que el hombre podía buscar su propia solución. Por esa razón, en 1 Juan capítulo 4, el verso 10, la Biblia dice que si nosotros le llegamos a amar a Dios, es porque Él primero nos amó a nosotros. Dios ha visto en nosotros situaciones que hacemos y que no tenemos solución, no tenemos salvación. Nuestra manera de vivir es una manera de vivir con muchas torpezas no intencionales, pero otras y quizás más veces intencionales. Agredimos, peleamos, insultamos, en fin, muchas cosas feas que podemos nombrar. Una vez, un esposo que tenía problemas por su mal carácter, por tratar mal a su esposa, y él sabía que él hacía mal e incluso hasta la golpeaba y era muy violento en su hogar. Un pastor le habló y le hablaba de Jesús, le hablaba de que solamente yendo a Jesús él puede cambiar su vida, él puede transformar incluso su carácter. Y entonces el esposo quería conocer y entender y saber más de estas cosas y le dijo, mire, cada vez que usted llegue a tratar mal a su esposa, clave con un clavo en una puerta, en una madera, haga clave un clavo. Y cada vez que usted le pida perdón a su esposa, saque ese clavo. Y venga la semana que viene a ver cuál fue su experiencia. Y entonces fue la semana siguiente a ver a este pastor y en esta charla que tuvieron, ayudándole a que pueda encontrar a Cristo y poder ir cambiando esta situación, le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo fue su semana? Mire, yo he clavado 10 clavos en esa puerta, pero tengo una buena noticia, dice este hombre violento que buscaba un cambio en su vida. Tengo una buena noticia. ¿Cuál es esa noticia? Que de los 10 clavos, 9 clavos he sacado. Uno solo no he sacado de la puerta. Ah, eso quiere decir que usted no le pidió perdón, todavía no. ¿Y cómo quedó la puerta? Agujereada. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Hacemos cosas realmente feas y fuertes que a veces cuando buscamos soluciones y hasta pedir perdón, que ayuda mucho, pero sin embargo necesitamos un cambio radical en nuestras vidas. Y solamente Cristo puede efectuar ese cambio radical. Dejamos huellas y marcas y cicatrices por ser violentos en otras personas y esas personas que son víctimas no pueden perdonar y guardan rencor ante tanta violencia que puede ocurrir en esas vidas. Pero Dios ha provisto un refugio y Dios ha provisto un lugar donde nosotros podamos ser salvos. Por eso es que, en primer lugar, uno puede comparar entre esta situación con lo que hoy por hoy la Biblia nos ofrece a través de la persona del Señor Jesucristo, su provisión. Así como en aquellos tiempos ha provisto un lugar especial para aquellas personas que han cometido ese delito por accidente, así hoy la Biblia nos enseña que el único refugio y el único lugar que podemos encontrar un cambio radical y un perdón completo no es en una religión, no es un lugar físico, sino es una persona, Jesucristo. De hecho, cuando vino a esta tierra, Dios le dijo a José y a María, le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el único que nos puede cambiar. Primer cuadro que yo veo aquí es la provisión, pero el segundo cuadro es el propósito. Y ahí dice el verso 3 y el verso 4,
para que se acogiere allí el homicida que matare por accidente y no a sabiendas. En aquella época Dios señaló ciudades de refugio solamente para un solo delito, que era alguien que haya matado por accidente y no intencionalmente. Pero en Cristo Jesús es el lugar de refugio para que toda persona pueda acogerse ante él, toda persona. Allí el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2 y el verso 4 en adelante, diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor quiere que tú puedas ser salvo, que tú puedas encontrar ese perdón y esa salvación. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Porque hay un solo Dios, dice el verso 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se hizo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. En aquellos tiempos, esas ciudades de refugio que refugiaban para no recibir el castigo que le correspondía por haber matado por accidente, era solo para un delito, el que mataba por accidente. Pero ahora Dios el Padre ha provisto al Señor Jesucristo, Dios quien se hizo hombre, no solo para un delito, sino para todo pecador. Todo tipo de delito que hayamos cometido podemos encontrar perdón solamente en la persona del Señor Jesucristo. Como te dije, vivo aquí en Jujuy. Años atrás, cuando éramos más jóvenes, sabíamos visitar. Jujuy tiene varias geografías, tiene lo más conocido que promueve el turismo es para las quebradas, los cerros de colores y también la Puna, cerca de 3.700 metros de altura, pero Jujuy tiene también valles, tiene zonas verdes, tiene montes y en esa zona estábamos nosotros trabajando y visitando a personas, predicando el Evangelio. Y esas habían zonas donde se cosechaba la caña. Acá hay dos o tres ingenios donde se produce el azúcar, el papel, el alcohol a través de esa planta, la caña de azúcar. Y había un hombre paraguayo que cuando le estaba contando y compartiendo que Jesús es el único que nos ama y nos puede perdonar y cambiar la vida, y él dice: Dios podrá perdonar a una persona que haya matado a alguien. Dios perdona todo tipo de pecado. Y él dice: porque yo hace 2 años he matado a mi esposa y vengo huyendo. Y hay algo que me persigue y es mi conciencia. No puedo dormir. No puedo dormir. No tengo paz. No tengo perdón. Necesito ser perdonado. No puedo deshacer lo que ya hice. Y qué importante, queridos. Quizás yo no sé cómo te puedes encontrar tú, pero el pecado atormenta. El pecado genera impaz. Nuestros hechos malos, nuestro rencor, nuestra violencia, no nos da paz. Pero en Jesucristo tenemos perdón. En Jesucristo tenemos salvación. En Jesucristo tenemos refugio. Por eso es que, en primer lugar, este cuadro me habla de provisión, pero en segundo lugar de propósito, de propósito. Toda persona puede encontrar paz. Toda persona puede encontrar perdón en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Pero cuando seguimos avanzando en ese recorrido de esta historia de Josué 20, no solo estamos viendo el cuadro de la provisión, no solo el cuadro del propósito, sino también el cuadro de la posibilidad. Si Dios me está invitando a que hay una provisión,
un lugar en donde yo pueda encontrar la solución, la salvación de mi vida. ¿Cuál es la posibilidad por la cual pueda obtenerla? Bueno, allí el versículo 4 está diciendo: el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite con ellos. Ellos tenían que ir corriendo, corriendo a esa ciudad y golpear la puerta de esa ciudad. Ábreme, ábrame. Y abría la puerta de esa ciudad un sacerdote y le decía: ¿qué es lo que pasó? He matado por accidente y contaba toda su episodio, su error, sus cosas que han hecho. Déjame entrar, por favor, porque yo merezco la muerte. Así como en aquellos tiempos esa era la posibilidad, tú y yo también tenemos la posibilidad de ser perdonados, de ser librados de esa conciencia de nuestros propios delitos y pecados que hemos hecho. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza gracia y misericordia para con esa persona. Y yo tenía 5 años de edad. 5 años de edad cuando entendí que era pecador. Y no podía dormir esa noche. Entonces mi papá pensaba que yo estaba enfermo. Y yo le dije: no estoy enfermo, no me duele mi pancita, nada. Y entonces, ¿qué te pasa? Yo sé que soy pecador porque le peleo mucho a mi hermana, le peleo a mis amiguitos. Y yo quiero que Dios me perdone. Era de noche. Entonces doblamos la rodilla con mi padre y mi padre me dijo: orar, Señor, orar es hablar con Dios. Golpear las puertas del cielo a través de la oración y decirle: Dios, perdóname, yo soy pecador. 5 años de edad. Golpeamos la puerta del cielo y le dije: Dios, tú sabes que yo le golpeo a mi hermana. 1 año nos llevamos y todavía le sigo golpeando. Yo quiero que me perdone. Yo quiero que tú me perdones y me des paz y me ayudes. Hoy te recibo como mi Dios y Salvador. 5 años de edad. Y muchas veces tuve que golpear la puerta del cielo para pedirle perdón al Señor. En Dios tenemos ese refugio. Solamente en Cristo tenemos ese refugio. ¿Por qué? Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso dice allí su palabra en 1 Juan. Allí en 1 Juan dice el capítulo 4, el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él los amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados. El capítulo 3, el verso 5, y sabéis que Él apareció, Jesucristo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Solamente Cristo puede quitar tu pecado. Solamente Cristo puede perdonar tus errores, tus delitos, tus maldades. Solamente Cristo lo puede hacer. El primer cuadro me habla de la provisión. El segundo cuadro me habla del propósito. Todos podemos, estamos invitados a ser perdonados por Dios. Pero el tercer cuadro me habla de la posibilidad, ir a Dios. No por obras somos salvos, no por obras somos perdonados, sino por acudir a Dios con fe. Fe en el amor y en la gracia del Señor Jesucristo. Ahí está la promesa, dice el verso 5 de este pasaje de Josué 20, si el vengador de la sangre
le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. No entregarán, ya está dentro del refugio. Ese habla de una promesa de la seguridad, de la salvación. Para nosotros en este tiempo, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, el verso 27, en Juan capítulo 10, verso 27, escribe así o dijo así el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aquí estoy yo y Jesucristo me tomó a mí. Y si mi esposa quisiera sacar ese objeto de mi mano, no va a poder. Y si fuera poco, el Padre, doble protección. Nadie puede arrebatar de la mano de lo que está en la mano del Señor Jesús y en las manos del Padre. Habla de esa promesa de la seguridad, de la salvación. Cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón a Él nos hace su hijo, nos hace de su familia para siempre. Y a pesar que nuestros delitos y pecados merezcan la muerte incluso, no nos va a dar una muerte eterna, porque el Señor nos perdonó y nos adoptó como sus hijos. Y allí tenemos esa seguridad que podemos estar para siempre jamás. Romanos capítulo 8, el verso 31, otro pasaje en la Biblia y como muchos más, que insisten en el amor del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó o el que Dios mismo no mermó, no disminuyó el castigo incluso ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Jesús tenemos perdón. En Jesús tenemos esa salvación eterna. Paz. En Jesús tenemos esa transformación de nuestra vida para vivir de una manera diferente. El primer cuadro me habla de la provisión, el segundo cuadro me habla del propósito, el tercer cuadro de la posibilidad, el cuarto cuadro de la promesa, pero el último cuadro me habla de las posesiones, de las posiciones de esos ciudades de refugio. Encuentras 3 en los montes y 3 en los valles. Esos caminos tenían que estar siempre limpios para que pudiera cogerse rápidamente y que esté a corta distancia para que pueda ser refugiado, salvado cualquier persona que lo necesite. Cualquiera. Así también ese lugar está muy cercano. Ese refugio está cerca de ti, tan cerca de ti como de una oración. No necesitas ir a Jerusalén, no necesitas ir a un lugar, a un templo, tan solo una oración. Llegas hasta el cielo cuando llegas orando con fe y golpeas la puerta del cielo diciendo: Dios, perdóname. Dios, perdóname. Sálvame, Señor. Dame paz. Ayúdame. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a tener una vida diferente. Hoy te recibo como mi único Dios y Salvador. Cuando tú dices, y creyendo
que Jesucristo es el único Dios y el único Salvador y lo recibes en tu vida, la Biblia en Juan 1:12 dice: más a todos los que creen en Él y le reciben, Dios le da el privilegio de que sean hechos hijos de Dios. Ahora vos sabes que estos nombres tan difíciles para nosotros y no tan comunes tienen su significado, ¿viste? Hay nombres que tienen su significado. Por ejemplo, Timoteo significa adorador. Por ejemplo, Samuel, ¿qué significa? Cuando Dios, oído por Dios. Ahora, estos nombres, aquí, por ejemplo, Sedes. Sedes significa santidad. Siquén significa fuerza. Kiriat Arba o Hebrón significa comunión. Ramot significa elevación. Golán significa felicidad. Boser significa seguridad. ¿Qué cambios? Vienen de un lugar y de una situación de tristeza, de condenación. Estaban perdidos, estaban por sus propios errores, estaban condenados a muerte. Pero cuando acuden a estos lugares pueden encontrar santidad, pueden encontrar fortaleza, pueden encontrar comunión con Dios, pueden encontrar elevación, pueden encontrar felicidad, pueden encontrar seguridad. Y así cambia la vida, y así cambia la vida. Querido amigo, yo te invito en esta mañana que puedas doblar tus rodillas y golpear las puertas del cielo. ¿Quiere que tu vida sea cambiada? ¿Quiere que tu carácter sea cambiado? ¿Quiere que tu destino eterno sea cambiado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si lo haces tú y tu casa también, creyendo en el Señor Jesucristo, serán salvos. Qué lindo es recibir el perdón de Dios. Qué bonito es recibir la salvación de Dios. Qué lindo es vivir en armonía. Qué lindo es cuando el Señor empieza a trabajar tu carácter. Y ese carácter violento, ese carácter codicioso, ese carácter inmoral, se transforma. Y ahora tienes fidelidad para con tu esposa, para con tu esposo. Ya no dejas los hábitos pecaminosos porque sabe que eso destruye tu vida. Jesucristo cambia la vida y cambia el destino eterno. Así como en aquellos tiempos Dios ha provisto un lugar de refugio, hoy nos ha provisto en la persona de Jesucristo esa salvación. Él mismo dijo: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Te invito a que inclinemos nuestros rostros y podamos ir a golpear las puertas del cielo. Y quizás te animes a decir estas palabras. Inclinemos nuestros ojos y oremos a Dios, nuestro rostro y oremos a Dios. Señor Jesús, dile así: Señor Jesús, tú sabes que hice cosas muy malas, muy feas. Tú sabes que tengo muchos errores, muchos defectos, muchos pecados. Te pido perdón, Señor. Perdona todas mis miserias, todos mis errores. Te pido ayuda, Señor. Ayúdame. Ayúdame a cambiar y ayúdame a seguirte. Hoy te recibo como mi único Dios y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, estás escuchando por esta línea de Facebook Live, por esta página, escribe allí un mensajito y habrá personas que se acercarán a ti y seguramente te llevarán una Biblia, porque Jesucristo no es una religión, Jesucristo es Dios hecho hombre. La verdad no es una filosofía, es un ser, el ser divino, Dios hecho hombre, quien te amó y te ama. Que el Señor te bendiga.